Antes de continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hacer clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial. Hola, ¿cómo están todas ustedes? Y en el día de hoy vamos a trabajar estos zapatitos o escarpines en forma de botitas, y esta va a ser nuestra quinta prenda del ajuar en punto granizo que estamos publicando en el canal. A continuación les voy a mostrar las demás prendas. Aquí tenemos el saquito, el pantalón jardinero, el body, la mantita, y estas son las botitas que vamos a realizar hoy. Estoy muy contenta con el resultado de estos zapatitos, sobre todo porque usé dos colores. Generalmente no soy de usar en mis prendas dos colores, uso una sola, pero en este caso, por esta necesidad en la cual estamos viviendo actualmente, en las que nos falta material para trabajar, me surgió de hacer varios proyectos con varios colores. A partir de ello me di cuenta que yo no trabajaba con muchos colores, que siempre trabajaba con un solo color, es decir, hacía todo el ajuar del mismo color y no usaba más colores. Pero con esta situación empecé a usar más colores en mis tejidos y en esto sentí que crecí, que a veces cuando uno dice hay algo malo, pero siempre de algo malo siempre hay algo bueno. Bueno, lo bueno de esto para mí fue empezar a descubrir otra forma de crear con colores que no lo tenía muy en cuenta. Y no lo usaba mucho porque van a ver que soy una persona que le molesta mucho perder hebra o cortar mucho y tener que volver a trabajar. Es algo que no me gusta. Entonces los colores para mí significaba eso. Pero a partir de esto aprendí a usar más colores y me gusta el resultado. Espero que a ustedes les guste este trabajo. Y una vez de haberme descargado un poquito por este sitio, ahora lo que voy a hacer es contarles cómo vamos a trabajar nuestro zapatito. Vamos a comenzar haciendo 3 filas para la plantilla. Una vez que terminamos de hacer la plantilla, después vamos a empezar a trabajar filas para hacer el borde. Una vez que hacemos el borde, después vamos a hacer la puntera y después la caña. Y para finalizar vamos a trabajar este bordecito, y van a ver que en todo este zapatito estamos trabajando el punto granizo, que ya lo trabajamos en las otras prendas, y aquí voy a incorporar este borde que está trabajado con varetas en relieve por detrás. La verdad que es un trabajo muy fácil de hacer y en el video siempre está explicado paso a paso, así que si hay nuevos que están aprendiendo a tejer a crochet, no se hagan problemas. Siempre, si no saben hacer un punto, por ejemplo, las varetas en relieve, que es lo que voy a usar ahora, voy a dejar debajo del video un link sobre varetas en relieve. Ustedes pueden ver ese video. Una vez que ya saben cómo hacer las varetas, después pueden trabajar de forma fácil este zapatito. Y ahora vamos a ir al listado de materiales y después a su ejecución. Vamos a comenzar con la plantilla. Hacemos 14 cadenas. Una vez que tengamos las 14 cadenas, vamos a trabajar la primera fila. Voy a tejer un aumento con puntos bajos. La primera cadena voy a dejarla libre y en la segunda cadena voy a insertar la aguja y vamos a trabajar el aumento en puntos bajos. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora voy a trabajar 4 puntos bajos sobre las cadenas que siguen. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar 4 media varetas. 1, 2, 3 y 4 media varetas. Ahora trabajo 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Van a ver que me queda una cadena. Sobre esa cadena voy a trabajar 6 varetas en el mismo lugar. Entonces, en la última cadena trabajamos 6 varetas. Tejo una,
Ahora la segunda en el mismo lugar. Ahora la tercera. Cuatro. 5 y 6 varetas sobre la última cadena. Ahora vamos a empezar a trabajar por esta parte. Voy a trabajar 3 varetas sobre las cadenas que siguen. 1, 2 y 3 varetas. Ahora voy a trabajar 4 media varetas. 1, 2, 3 y 4 media varetas. Ahora tejo 4 puntos bajos sobre las cadenas que siguen. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora van a ver que en el mismo lugar donde hicimos un aumento al comenzar la fila, en ese lugar voy a volver a trabajar otro aumento con puntos bajos. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora lo que hago es cerrar la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila número 1. Ahora vamos a trabajar la fila 2 y en la fila 2 vamos a trabajar todo con punto vareta. Voy a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y estas 2 cadenas no las cuento como un punto. Voy a empezar trabajando 2 aumentos. El primer aumento lo vamos a hacer sobre el primer punto bajo de la fila anterior. Entonces tejemos una vareta y otra vareta en el mismo lugar. De nuevo, sobre el punto que sigue volvemos a trabajar un aumento. Tejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Ahora voy a tejer 11 varetas sobre los puntos que siguen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 varetas. Van a ver que llegamos justo al lugar donde habíamos tejido 6 varetas en el mismo lugar. Sobre esas 6 varetas voy a hacer 6 aumentos. Empezamos entonces con el primer aumento, tejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Primer aumento. Ahora hacemos el segundo sobre el punto que sigue. Tejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Volvemos a repetir. Sobre el punto que sigue trabajamos una vareta y otra vareta en el mismo lugar. Hasta aquí hice 3 aumentos. Ahora hacemos el cuarto aumento. Ahora el quinto aumento. Y el sexto aumento, que sería el último aumento. Tejimos un total de 6 aumentos. Ahora vamos a trabajar 11 varetas. 1, 2, 3 y así hasta tener 11 varetas. Tejí las 11 varetas y van a ver que me quedan 2 puntos. Sobre esos 2 puntos voy a trabajar 2 aumentos. Tejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Volvemos a tejer sobre el punto que sigue otro aumento. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar.
Llegamos al final, ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma hicimos la fila número 2. Ahora vamos a trabajar la fila número 3. Comenzamos haciendo 2 cadenas para levantar la labor y voy a trabajar primero una vareta que la vamos a tejer sobre la primera vareta de la fila anterior. Ahora tejo un aumento sobre el punto que sigue. Tejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Vuelvo a trabajar otra vareta sobre el punto que sigue. Y ahora tejemos un aumento sobre el punto que sigue. Tejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Y ahora vamos a tejer 11 varetas sobre los puntos que siguen. 1, 2, 3, 4 y así hasta tener 11 varetas. Terminamos de trabajar las 11 varetas, ahora vamos a trabajar un aumento, tejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos una vareta sobre el punto que sigue. Ahora tejemos un aumento, ahora una vareta sobre el punto que sigue. Volvemos a trabajar otro aumento sobre la vareta que sigue. Ahora tejemos 2 varetas sobre los puntos que siguen. Una vareta y la segunda vareta sobre el punto que sigue. Ahora trabajamos nuevamente un aumento. Y ahora trabajo una vareta sobre el punto que sigue. De nuevo vuelvo a trabajar un aumento. Y ahora trabajo una vareta sobre el punto que sigue. Tejemos de nuevo un aumento sobre la vareta que sigue. Y ahora vamos a trabajar 11 varetas. 1, 2, 3 y así hasta tener 11 varetas. Tejí las 11 varetas, ahora vamos a trabajar un aumento sobre el punto que sigue. Una vareta sobre el punto que sigue. De nuevo un aumento sobre el punto que sigue y tejemos una vareta sobre el punto que sigue. De esta forma llegamos al final de la fila y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la plantilla. Ahora vamos a trabajar la capellada, vamos a comenzar con la primera fila y en la primera fila vamos a trabajar puntos bajos. En este caso nosotros no vamos a insertar de esta forma la aguja en el punto anterior para hacer los puntos bajos, sino que vamos a tomar una sola hebra y es la hebra que da para este lado. Van a ver que voy a ir tomando una sola hebra y de esa forma voy a ir trabajando los puntos bajos. Comenzamos haciendo una cadena y tomamos solamente una hebra de la fila anterior para trabajar los puntos bajos. Y de esta forma voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila 1 y ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Pero en este caso yo voy a hacer un cambio de color porque voy a trabajar con otro color. Entonces no cerramos la fila con este color, sino con este color con el cual vayamos a trabajar.
Vamos a insertar la aguja sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila y aquí vamos a poner la hebra en la aguja y ahora cerramos con el punto deslizado pero con el otro color. Voy a cortar este color, el primero con el cual estábamos trabajando, y ahora vamos a hacer la fila número 2. Voy a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y voy a trabajar varetas sobre los puntos bajos de la fila anterior. Estas 2 cadenas van a contar como un punto, por eso la primera vareta lo hacemos en el punto que sigue. Y ahora voy a trabajar todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila, ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la fila 3, que es una fila de puntos bajos. Voy a comenzar haciendo una cadena y el primer punto bajo lo tejemos sobre la segunda cadena de la fila anterior. Porque acuérdense que estas 2 cadenas cuentan como un punto. Y ahora continuamos trabajando puntos bajos sobre las varetas hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila 3, cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la fila número 4, en la cual vamos a tejer con varetas comunes y varetas en relieve. Las varetas comunes las vamos a ir trabajando sobre los puntos bajos, en cambio las varetas en relieve las vamos a trabajar sobre la fila anterior de varetas, que en este caso va a ser la fila número 2. Cuando trabajemos la vareta en relieve, lo que va a hacer la aguja es ir por adelante del tejido y abrazar la vareta de esta forma. Después se teje de forma normal como si fuera una vareta común. Bueno, voy a comenzar, voy a trabajar 2 cadenas para levantar la labor y lo primero que voy a trabajar es una vareta en relieve por delante. Acuérdense que se teje sobre la vareta que sigue, que sería esta, y sería sobre la fila 2. Entonces, tomo la lazada, la aguja va por delante del tejido, abraza la vareta y trabajo ahora como una vareta común. Y ahora voy a trabajar una vareta común sobre la fila de puntos bajos. Esta es la secuencia que vamos a repetir por toda la fila. Nuevamente, voy a trabajar una vareta en relieve. En este caso trabajamos sobre la vareta que sigue, que es esta. Van a ver que en la fila 2 siempre me va a quedar una vareta sin tejer, que va a ser esta. Vamos a tejer sobre esta vareta. Y ahora trabajo una vareta común sobre el punto bajo que sigue. Volvemos a repetir nuevamente. Voy a tejer una vareta en relieve por delante sobre la vareta que sigue. Acuérdense que siempre va a ser esta porque esta vareta común corresponde a esta vareta. Entonces la vareta que sigue sería esta. Ahí trabajamos una vareta en relieve y ahora una vareta común. Bueno, esa va a ser la secuencia que vamos a hacer por toda la fila. Y aquí, para que ustedes sepan si están haciendo bien, siempre acuérdense que en la fila 2 les tiene que quedar una vareta sin decir una vareta común. Van a ver que acá tengo una vareta en relieve, esta vareta no tejimos sobre esta vareta, una vareta en relieve y acá me queda una vareta sin tejer y después una vareta en relieve. Y en la parte superior, en la fila de puntos bajos, si miran del otro lado, van a ver que entre una vareta y otra siempre me va a quedar un punto libre. De nuevo acá otro punto libre y de esa forma vamos a ir tejiendo. Acuérdense, siempre queda un punto libre y este punto libre va a corresponder a la vareta en relieve. Si nosotros tejemos sobre ese punto libre, vamos a estar haciendo aumentos. Lo mismo que aquí, si yo trabajo la vareta en relieve sobre esta vareta y no dejo una vareta libre, también voy a estar haciendo aumentos sin querer. Bueno, de esta forma voy a seguir trabajando una vareta en relieve por delante, una vareta común y así vamos a tejer hasta llegar al final del tejido. Estamos llegando al final de la fila, lo último que tejí es una vareta en relieve por delante. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila.
De esta forma hicimos la fila número 4 y ahora vamos a trabajar la fila 5, que la vamos a tejer todo en puntos bajos, tal cual hicimos la fila 3. Comenzamos haciendo una cadena y acuérdense que el primer punto bajo lo hacemos sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y ahora trabajamos puntos bajos sobre todas las varetas. De esta forma seguimos tejiendo hasta llegar al final del tejido. Estamos llegando al final de la fila. Ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de hacer la fila 5 y también terminamos de trabajar el borde de nuestro zapatito. Vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar la puntera. En esta parte donde teníamos la unión de filas va a ser el talón y esta parte va a ser la puntera. Ahora vamos a dejar en suspenso esta parte y lo que hago es poner un ganchito para que no se me desarme el tejido. Y en esta parte lo que hago es marcar 9 puntos centrales para realizar la puntera. Vamos a doblar nuestro escarpín de esta forma, como si fuera un barquito, y voy a ver cuál es el punto central, van a ver que es este. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4 de este lado y 4 del otro y vamos a tener 9 puntos centrales. Hasta acá, aquí tendría que comenzar, pero en este caso yo voy a insertar la aguja 2 puntos después. Acá sería el comienzo, entonces voy a contar un punto, 2 puntos. Si contamos desde el centro, desde acá, sería el punto número 6. Este es el centro y cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto 6 inserto la aguja porque vamos a empezar a trabajar con filas de varetas, entonces yo necesito darle altura a las varetas. Bueno, ahora voy a traer otra hebra y voy a comenzar desde ahí. Voy a hacer una cadenita para sujetar la hebra, nada más al comienzo. Y ahora voy a trabajar varetas en relieve y varetas comunes tal cual hicimos la fila número 2. Pero en este caso van a ver que este lugar donde pusimos, donde empezamos, esta cadena va a quedar libre y recién sobre este punto vamos a empezar a trabajar. Sobre este punto abajo voy a mirar la vareta que tengo y van a ver que es una vareta en relieve. Entonces aquí en este lugar voy a trabajar una vareta común. Si aquí en este lugar hubiera esto, una vareta común, yo trabajo una vareta en relieve. Bueno, pero como hay una vareta en relieve, entonces empiezo trabajando una vareta común. Y ahora voy a trabajar una vareta en relieve y lo voy a hacer sobre la fila anterior de varetas, que es esta, y va a ser sobre esta vareta, van a ver que es una vareta común. Sobre ese lugar trabajamos una vareta en relieve. Ahora trabajo de nuevo una vareta común. Y ahora voy a trabajar una vareta en relieve. Siempre acuérdense que la vareta en relieve cae siempre sobre la vareta común de la fila anterior de varetas. Ahora una vareta común. Y ahora trabajo una vareta en relieve. Acuérdense que mi puntera está compuesta por 9 puntos, entonces yo voy a contar, porque no marqué de este lado, voy a ir contando, hice una vareta, 2, 3, 4, 5, 6, ahora la 7 es una vareta común, 8 una vareta en relieve y la 9 una vareta común. Bueno, voy a contar los puntos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Acuérdense que trabajamos la misma secuencia de la fila anterior, pero en este caso las varetas comunes van a caer siempre sobre las varetas en relieve y las varetas en relieve caen sobre las varetas comunes de la fila anterior de varetas. Bueno, esta va a ser la primera fila de la puntera y ahora lo que voy a hacer es realizar un punto deslizado, que lo voy a hacer sobre el segundo punto que sigue. Van a ver que este es el primero y en el segundo trabajamos un punto deslizado. Y de esta forma hicimos la primera fila. Ahora voy a hacer la segunda fila, para ello me voy a trasladar con otro punto deslizado sobre el punto que sigue de esta forma. Damos vuelta el tejido y vamos a tejer sobre la fila 1. Voy a trabajar 9 puntos bajos sobre las 9 varetas de la fila anterior. Empiezo haciendo entonces 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Ahora me vengo al lateral, que es este, y sobre el primer punto que sigue, que es este, voy a trabajar un punto deslizado. Y de esta forma hicimos la fila número 2. Ahora vamos a hacer la fila 3, que es una fila de varetas, y aquí voy a hacer 2 puntos deslizados sobre este lugar porque necesito darle altura a mi fila de varetas. Entonces hago un punto deslizado y ahora hago otro punto deslizado más. Damos vuelta el tejido y ahora, en este caso siempre tenemos que ver la primera vareta de la fila de varetas y van a ver que es una vareta común. Si es una vareta común, yo trabajo una vareta en relieve. Si acá tengo una vareta en relieve, trabajo una vareta común. Acuérdense que siempre las varetas comunes no caen sobre las varetas comunes, ni las varetas en relieve caen sobre las varetas en relieve. Siempre tienen que estar cruzadas. Bueno, ahora voy a trabajar entonces sobre esta primera vareta, que es una vareta común, voy a trabajar una vareta en relieve. Ahora trabajo una vareta común, una vareta en relieve, una vareta común, una vareta en relieve, una vareta común, una vareta en relieve. La voy a volver a trabajar porque se me desarmó. Una vareta en relieve, una vareta común y ahora trabajamos una vareta en relieve sobre la última vareta de la fila 1. Y cerramos esta fila con un punto deslizado sobre este lateral. Acuérdense que dejamos un punto libre y en el siguiente, en el segundo, trabajamos el punto deslizado. Y de esta forma hicimos la fila 3. Ahora vamos a tejer la fila 4. Lo que voy a hacer primero antes de hacer esta fila, acuérdense de darle altura y para ello voy a hacer un punto deslizado sobre el punto que sigue. De esta forma damos vuelta el tejido y ahora trabajamos 9 puntos bajos sobre las varetas de la fila anterior. Esta fila se teje de la misma forma que tejimos la fila número 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Ahora, para terminar la fila vamos a realizar un punto deslizado sobre el punto que sigue. Y de esta forma hicimos la fila 4. Ahora vamos a trabajar la fila 5, que va a ser una fila de varetas. Para ello tenemos que dar altura haciendo 2 puntos deslizados sobre los puntos que siguen. Voy a trabajar 1 y 2 puntos deslizados. Damos vuelta el tejido y aquí siempre voy a fijarme la vareta de la fila anterior. Esta es una vareta en relieve por delante, entonces ahora yo voy a trabajar una vareta común. Empiezo haciendo una vareta común, una vareta en relieve, vareta común, vareta en relieve y así seguimos trabajando hasta llegar al final de la fila. Siempre, si ustedes quieren, cuenten las varetas porque a veces este es un trabajo muy pequeño y los puntos no son muy visibles, así que podemos estar haciendo de más o menos puntos. Bueno, llegamos al final y ahora vamos a hacer un punto deslizado. Siempre dejamos un punto libre y en el siguiente, el segundo, trabajamos el punto deslizado. De esta forma hicimos la fila 5 y ahora vamos a trabajar la fila 6. Tenemos que dar altura haciendo un punto deslizado sobre el punto que sigue. Vamos a trabajar una fila de puntos bajos y ahora damos vuelta el tejido y trabajamos 9 puntos bajos sobre las varetas. Y bueno, esta fila es fácil porque es igual que la fila 2, 4 y 4. Y esta va a ser la última fila de la puntera.
Terminamos de tejer los 9 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto deslizado aquí en el punto que sigue de este lateral. Y de esta forma terminamos de hacer la última fila de la puntera. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra, estiramos y después perdemos la hebra. Para ver la segunda parte de este tutorial, busca en la cajita de descripción el link correspondiente y también puedes encontrar la segunda parte en la sección de videos de mi canal.